Amigos acontenautas, qué gusto saludarles. Les habla Mauro Castañeda y hoy tenemos una acontecápsula donde vamos a hablar del acontecer bovino. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de entrevistar a la encargada, la directora para América Latina de la Mesa Global Sostenible para Ganado Bovino. Ella nos explicó pues en qué consiste esta organización, cómo están estructurados y, por supuesto, cuál es la visión que ellos tienen de la sostenibilidad. Hoy seguimos con el tema y lo hacemos todavía más regional. Vamos a hablar de la Mesa Global Sostenible capítulo Colombia. Y para ello tenemos de invitado al doctor Germán Serrano. Vivimos la experiencia hace unas semanas de un evento que se realizó en el Caribe colombiano. El Caribe diferente al que normalmente uno piensa de playa. Este es el Caribe que está dentro, el de las sabanas ganaderas, tierras fértiles, donde pues conjuntamente con más de 100 personas provenientes de diferentes países, tuvimos oportunidad de ver pues estas actividades que se han realizado en el marco de la sostenibilidad con ganadería regenerativa, con soluciones basadas en la naturaleza y otra serie de, vamos a decir, de herramientas que permiten lograr pues lo que todos de alguna forma añoramos cuando vemos un paisaje ganadero, donde hay toda esa, vamos a decir, integración de los elementos de la manera más natural. Se han alcanzado los objetivos que inicialmente se planearon, nos vas a comentar cuáles son y cuál es el nivel de avance, ¿no? ¿Cómo va toda esta actividad? Bueno, primero me gustaría hacer como una precisión, ¿ves? Efectivamente, la Mesa Global de Carne Sostenible es una iniciativa eminentemente privada de la que hacen parte 12 mesas redondas nacionales del mundo. Entonces, no es que Colombia sea un capítulo de la Mesa Global. Colombia tiene una mesa aparte, que es una mesa de ganadería sostenible, y a diferencia de las mesas restantes, la mesa nuestra es una plataforma multiactor público-privada, en primer término. Segundo, tiene un enfoque de cadena de valor. Y en tercer aspecto, trabajamos tanto en el tema de cadena láctea como de cadena cárnica, ¿ves? Entonces yo diría que eso hace una gran diferencia en el resto de las mesas redondas que se aglutinan hoy día alrededor de la Mesa Global de Carne Sostenible. Y otro tema que considero muy importante, que a diferencia de las restantes mesas nacionales del mundo, es que nuestra mesa también tiene capítulos regionales. Nosotros tenemos 15 mesas regionales de ganadería sostenible que básicamente eclipsan la atención de los actores institucionales en las regiones ganaderas más importantes del país. Entonces, eso me parece que es un tema importante para que haya precisión y claridad. ¿Ves? Ahora bien, en relación a tu afirmación, me parece que lo has descrito muy bien. Efectivamente, cuando empezamos a ver la posibilidad de que Colombia fuera el escenario de un acontecer, yo diría que inédito para el país y para el mundo, por cuanto no solamente era aglomerar todo un público alrededor de una gira técnica, un Innovation Tour, sino que se dieron cuatro elementos en paralelo. El primero fue un día institucional muy robusto, que fue el primer día, el día lunes 27 de marzo. Allí tuvimos tres reuniones, una que arrancó a primera hora, que fue una reunión de las mesas redondas nacionales del mundo, que están en la Global Roundtable for Sustainable, la GRSB. Esas 12 mesas estuvieron representadas, 10 de manera presencial y 2 de manera virtual. Pero también tuvimos una apertura que congregó más de 55 participantes de esa reunión con un gran interés. ¿Ves? Luego en la tarde, también en un hecho inédito, con base en una aprobación que el año pasado, en cuanto a los estatutos de la GRSD, tuvo que ver, y es el hecho de que por primera vez se daba apertura a que público, más bien participantes que no fueran miembros de la mesa global estuvieran allí presentes. Entonces también se aglomeró más de 50, 60 participantes que pudieron obviamente darse cuenta, poder también discutir, poder analizar para dónde va realmente esta iniciativa de la Mesa Global de Carne Sostenible. Y yo diría que allí se destacaron cuatro elementos fundamentales. Primero, la relevancia de tener obviamente esta plataforma multiactor, una visión global, pero con la inserción de actores que la cadena de valor a nivel privado, en lo que son empresas que ofrecen bienes, que prestan servicios participan, pero también hacen parte de esa iniciativa global, las mesas redondas de carne sostenible, y allí cobra especial importancia el que ya la mesa global define unos goals o unas metas que obviamente nos hemos comprometido. Y surge como un tercer elemento fundamental la necesidad de medir, medir y medir. Si nosotros no medimos, si eso no lo traslapamos y lo volvemos eminentemente indicadores en tres ejes fundamentales.
que es la salud y el bienestar animal, todo lo que tiene que ver con lo que ya mencionaste, soluciones basadas en la naturaleza y todo lo que tiene que ver con el tema de clima y cambio de uso del suelo. Entonces, esos tres ejes fundamentales determinan el que cada país de manera autónoma, sobre unos indicadores fundamentales, obviamente nos da lugar a que ya cada país tiene elementos diferenciales. Esto no se pretende ni se plantea como un tema donde la ganadería sostenible es un formato, es prácticamente un molde que hay que replicar en el mundo. No, el principio es obviamente unos elementos generales, fundamentales, que nos hemos puesto de acuerdo, pero hay particularidades y diferenciaciones. Y en eso, obviamente, ya diciendo en lo que tú estabas diciendo, o más bien pues en lo que estabas señalando, con relación a que vivimos una región Caribe totalmente diferente. Que realmente la región Caribe está en mención en donde se enmarca no solamente este territorio en Colombia, sino en otros países, lo que es el ecosistema del bosque seco-tropical. Y es donde allí surge la importancia del por qué hicimos este evento en el ecosistema del bosque seco-tropical. En el caso de Colombia, no nos queda sino el 7% de ese ecosistema que es estratégico, como se le denomina un ecosistema el de los 7 colores, en donde obviamente pues, con, su aspecto su misma conformación, su misma identidad, da lugar a aspectos propios y diferenciados, como lo pudimos apreciar, ¿ves? Entonces yo diría que esos tres elementos convergen para que obviamente hayamos tenido una semana muy rica en conocimiento, en diálogo, pero sobre todo en el relacionamiento de las personas, porque esto sin los seres humanos no tiene ninguna vigencia. Y lo que pudimos ver en ese recorrido es precisamente también entender que dentro de los paisajes, obviamente, en el caso de los países nuestros de América Latina, tenemos problemas de pobreza, problemas de nutrición, problemas de acceso a la tierra, en lo que tiene que ver con la prestación de bienes públicos rurales, en donde las comunidades rurales todavía pues presentan una brecha frente a lo que son las urbes del mundo y las urbes de los países y las urbes de la región. Entonces, en ese contexto fue que se enriqueció este diálogo, que se enriqueció este Innovation Tour, y en donde obviamente pues esa dimensión de lo que tú has mencionado, el paisaje ganadero, trasciende y va más allá porque genera adyacencia, genera una complementariedad, trascendemos de la dimensión predial para llegar a esa dimensión del paisaje ganadero. Hay varios puntos a destacar, por lo menos en lo que yo aprecié realmente, quedé sorprendido con varias situaciones. Una de ellas, cuando tú mencionas los socios estratégicos, a mí me pareció súper importante la participación pues, de la cadena de supermercados más importante de Colombia, porque pues muchas veces todas estas, digamos, ideas, todas estas acciones que se hacen a nivel del campo, pues topan con pared porque no llegan al consumidor final. O sea, es difícil, pues obviamente sensibilizar, pero cuando tienes de tu lado a una cadena como el Grupo Éxito, que es, para los que no conocen, tal vez la cadena más importante de supermercados de Colombia, que están también muy interesados y que ellos mismos están haciendo monitoreos de la sustentabilidad para sobre eso seleccionar a sus proveedores. Creo que eso es un gran avance. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Germán? Pues mira, yo creo que definitivamente, como te lo decía anteriormente, pues nuestra iniciativa es una iniciativa público-privada, ¿ves? En 9 años, este año cumplimos 9 años, todavía no hemos cumplido los primeros 10 años. Quien sí ya cumplió los 10 años fue la Mesa Global, ¿ves? Que le hicimos pues un reconocimiento a la Mesa Global. La mesa nuestra el año entrante estará cumpliendo los 10 años y la mesa más antigua del mundo realmente es el Grupo de Trabajo Pecuario Sostenible de Brasil, que es la mesa que identifica, ya cumple 15 años, como te digo, fueron los pioneros de este tema y ya luego pues la mesa global se expande y empieza obviamente de ahí en adelante la vinculación de varios países. Uno de ellos es en el país que hoy día resides, que es México, que yo diría que es de las mesas más recientes, junto con Bolivia, Argentina, pero pues haya habido obviamente cada vez una participación de los países, seguramente van a venir nuevas mesas regionales, nuevas mesas nacionales como tal vez. En ese contexto, definitivamente el sector privado es fundamental. Grupo Éxito, hoy día, siendo una iniciativa de empresarios colombianos, ha sido adquirida por el Grupo Casino de Francia. Entonces, Grupo Éxito deja de ser una empresa colombiana para volverse una empresa global, en donde fundamentalmente para el Grupo Casino, como un mandato, como un principio que inspira su quehacer empresarial, indiscutiblemente la sostenibilidad ocupa un espacio muy importante. Para poner en contexto, también vale la pena mencionar que solamente un 18% de la carne que se comercializa en Colombia de manera formal se logra a través de las grandes superficies. Luego hay un reto grande en lo que se conoce aquí como puntos de venta de los barrios, de las localidades, que son la fama. ¿Ves? Hay que entender que el crecimiento de las grandes superficies ha jalonado en gran medida las cadenas, pero sigue siendo todavía un espacio muy importante lo que es el concepto del tendero, lo que es la tienda del barrio como tal. No solamente en el tema de la carne, en el tema de cualquier alimento sigue siendo el tendero un agente económico muy importante
para la sociedad en cualquier lugar del mundo, diría yo, no solamente en estos países nuestros, sino en cualquier lugar del mundo. E indiscutiblemente la inserción de agentes económicos dinamizadores de los mercados, que están muy de cerca al consumidor, como el caso del Grupo Éxito, pero hay otro conjunto de entidades que tal vez no se hicieron presentes en el evento, pero que participan en la mesa, ¿ves? No solamente en el tema de la carne, sino también en el tema de la leche, ¿no? Y en ese sentido, hay que entender que obviamente el enfoque cadena, yo diría que de alguna manera, si bien es cierto, hemos privilegiado el trabajo con los productores primarios que ocupan y seguirán ocupando una atención permanente significativa, pero no menos importante, como yo defino el motor de búsqueda de cualquier cadena, así como hablamos de motores de búsqueda en el tema de la conectividad, en el tema de la tecnología, el motor de búsqueda más importante de cualquier cadena se llama el mercado y el consumidor final. Si no existiera mercado, si no existieran consumidores finales, no habría ninguna de las empresas que participa en cualquiera de las cadenas que obviamente necesitan proveedores de bienes y prestadores de servicios. Entonces, el consumidor juega un rol muy importante y yo diría que lo que hemos venido como Mesa de Colombia conquistando, lo hemos venido realmente cumpliendo a partir de una programación previa que establecimos. El logro más importante que tiene la mesa es que se constituyó primero su institucionalidad con una visión multidimensional. Aquí estamos hablando del tema global, del tema nacional, del tema regional, del tema paisajístico y del tema predial. Entonces, esa multidimensionalidad nos encausa y nos enfrasca en que tenemos que dar respuesta en esas cinco dimensiones como tal. Entonces, ese me parece que es un hecho bien importante que lo conoce el país y que lo conoce el mundo, porque las políticas en este caso, que también es un tema, un atributo muy importante que tiene Colombia, porque para la mesa global y para nuestros coterráneos, para nuestros copartícipes en la mesa global, que es a través de las mesas redondas, ellos dicen, Colombia es un modelo muy interesante de cómo impulsar una política pública, cómo trabajamos de la mano con el sector público, y aquí viene el segundo ojito más importante, que es que Colombia tiene unos lineamientos de política para una ganadería buena sostenible, con ojitos de corto, mediano y largo plazo. Bueno, y en ese sentido, otro punto que también a mí particularmente me pareció muy interesante, me dejó pues una sensación muy positiva. Confirmar en el campo, en los recorridos que hicimos en las unidades productivas, la biodiversidad que tiene Colombia. De hecho, es uno de los países más biodiversos del mundo. Lo que se está haciendo para preservar las especies que son muy importantes, no solamente para Colombia, para el continente, como es el caso del jaguar. Y también ver cómo se ha retomado el interés por las razas autóctonas bovinas. Colombia es el país que, según entendí, tiene más razas autóctonas, creo que en el mundo, estamos hablando de 8 razas bovinas, y se ven realmente maravillosas cuando se encuentran ahí pastando en las praderas naturales. Bueno, unos verdaderos paisajes. Esa parte me parece realmente destacable. Y creo que es parte del éxito que pues ha tenido precisamente toda la labor que está haciendo la Mesa Global de Sustentabilidad. Pues mira, Mauro, yo me atrevería a afirmar que indiscutiblemente el patrimonio que tienen los ecosistemas, las ecorregiones en el mundo, en su biodiversidad es un tema fundamental. ¿Ves? Que existan países con más o con menos recursos naturales, con más o menos biodiversidad, pues me parece que se vuelve relativo en tanto seamos consecuentes y coherentes con el significado y la importancia que tiene, por un lado. Segundo, en la valoración que tiene que tener la sociedad y sobre todo los habitantes que están en esas ecorregiones. Y el tercer aspecto es que en la medida que mantengamos esa biodiversidad, todo ese flujo, toda esa conectividad que pudimos ver, pues se puede seguir garantizando. Tú ya has mencionado el que si nosotros seguimos deforestando, seguimos invadiendo los ecosistemas, pues obviamente las especies que conviven de una forma natural en sus hábitats, pues ellos tienen una propia regulación. Es el ser humano el que realmente los ha infringido, el que los ha irrumpido y el que obviamente los ha venido afectando. Y parte de lo que estamos viendo como desafío en poder proteger esa biodiversidad y esos ecosistemas, pues ya lo vivimos hace 3 años con esta pandemia generada por el COVID-19, donde lo que estamos viendo es que el equilibrio natural pues permite que bacterias, animales, especies vegetales y todo lo que conforma esa riqueza natural, pues obviamente convivan en un espacio de equilibrio, en un espacio natural. Cuando tú irrumpes esos ecosistemas, pues vienen unos desbalances y obviamente este es un tema que funciona como un boomerang. Lo estoy tirando, pero me regresa para afectarme a mí también. Entonces, en el caso del ecosistema del bosque seco tropical, pues es un ecosistema importante para el corredor del jaguar, así como el ecosistema del Amazonas es también relevante, pero creo que Colombia y el mundo tenemos que darle también un llamado de atención porque hay ecosistemas que son diferenciados y el bosque seco tropical, en el caso de Colombia, tiene que tener una atención prioritaria especial, un volcamiento institucional, una acción de los recursos, que la cooperación internacional también se siga interesando por este ecosistema y sobre todo que sean los mismos pobladores los que valoren ese patrimonio que tienen.
Y cuando tú hablas de esa biodiversidad, pues también la diversidad la vimos en el Innovation Tour a partir de la gastronomía, de las costumbres, de los habitantes que están allí, de la muestra del folclore que pudimos también deleitarnos con esa expresión musical, la parte también de las artesanías, el alimento en condiciones naturales de elementos como pueden ser las aves. En fin, hay una gran riqueza que hace parte de una huella, de un DNA propio para un ecosistema muy importante como es ese que hace parte del bosque, o más bien, cómo la región Caribe se enmarca en ese bosque seco tropical. Para cerrar la entrevista, Germán, me gustaría preguntarte sobre la situación pues, del gobierno actual en Colombia, ¿no? El presidente Petro pues, ha dicho en el discurso en varias ocasiones que él está en contra, vamos a decir, de las industrias extractivas que pues, deterioran el ambiente, ¿no? Una minería sin control. Ha hablado de la protección de la Amazonía, muy importante para Colombia y para el mundo. O sea, el discurso trae un mensaje de protección al ambiente ecologista. En ese orden de ideas, ¿cómo se siente la mesa global? ¿Se siente arropada? ¿Se siente que va a haber posibilidad de trabajar más cercanos al gobierno? ¿Cómo ves tú ese dato? Pues mira, siendo coherente con lo que plantea el gobierno y siendo objetivo con esta institucionalidad, el gobierno tan pronto se posicionó, el gobierno del presidente Petro tan pronto se posiciona el 7 de agosto del año anterior, del año 2022, nombra unas comisiones de empalme. Una de las comisiones de empalme es la del sector agropecuario y esa comisión la lideró quien es hoy día, acaba de ser designada ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, la doctora Jennifer Mojica Flores. Ella, como líder y como coordinadora de esa comisión de empalme, tuvo a bien invitarnos como Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia a 2 sesiones de diálogo, en los cuales pudimos presentar el trabajo institucional, la conformación de esta plataforma multiactor, pero también pudo conocer el estado de la política, porque ya había sido aprobado, y obviamente cuál es la visión de esa política. Entonces, en ese orden de ideas, pues la ganadería no solamente en Colombia, sino yo diría que en la globalidad es una actividad que si se sigue desarrollando como lo ha venido sucediendo, cada vez es más rechazada, sobre todo ya no solamente por grupos que tengan que ver con condiciones específicas en su alimentación, en su nutrición, en sus formas de vivir, sino que realmente es un tema que la sociedad nos tiene que reconocer de una forma porque estamos haciendo una ganadería sostenible. Yo he puesto un mensaje que en el caso de Colombia, la ganadería sostenible tiene que enamorar al colombiano, tiene que enamorar al consumidor colombiano y el consumidor se debe sentir partícipe de que no es solamente un plato de carne que está degustando, sino que es un plato de carne que atrás tiene todo un sistema de producción y tiene toda una cohesión para que realmente alcancemos una condición de paisaje ganadero sostenible. Y en eso el consumidor necesita información, el consumidor necesita educarse, el consumidor necesitamos formarlo, no solamente en el caso de los productos de origen animal orientados a una sostenibilidad, sino el desarrollo de la vida tiene que ser sostenible, porque es que el principio elemental, como está definido en la sostenibilidad, es que tenemos que seguir desarrollándonos como sociedad, pero sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Entonces, yo creo que hay un mensaje de responsabilidad, no solamente de un gobierno de turno, sino es una política de Estado y ya deja de ser una política de Estado para comprometerse con un objetivo global, planetario. Es que si seguimos como seguimos, realmente la especie humana va a desaparecer. ¿Cuándo? Yo no lo sé, no me atrevo a afirmar eso, pero que estamos llevando circunstancias en donde estamos viendo crisis no solamente de tipo ambiental, crisis de tipo económica, todo el tema migratorio, todo el tema de la seguridad de los países, el acceso a las fuentes de trabajo, la creación de empleos dignos, el respeto por los derechos que requiere la sociedad, indistintamente, poblaciones vulnerables que han sido agredidas y que han sido marginadas. Entonces yo creo que la ganadería cumple un rol sostenible en la medida que podamos responder a esa integralidad. Y en ese orden de ideas, la ganadería debe ser un aliado. Nos queremos convertir en un desarrollo en los territorios, pero realmente un desarrollo que alcance una sostenibilidad. Y en ese orden de ideas, pues es el trabajo que seguimos y seguiremos desarrollando desde este espacio que es la Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia. No, y algo muy importante, Germán, y bueno, también lo palpé yo en el recorrido que hicimos por las diferentes unidades de producción de los búfalos, de la ganadería autóctona que mencionábamos. Pues bueno, yo no vi que no fuera negocio para esas organizaciones, que es muy válido, por supuesto, porque son unidades que tienen que ser económicamente, pues ahora sí, sustentables. De También acuerdo. lo vimos, el mensaje ecológico, pues es notable, ¿no? Cómo se vive en esa armonía, pero creo que aquí lo más importante es considerar que la sustentabilidad es negocio, ¿no? Y que pues evidentemente los productores la pueden llevar haciendo crecer sus industrias y respetando el ambiente y viviendo, insisto, en esa armonía que nos da esta convivencia con la naturaleza.
Yo diría que me gustaría utilizar un tema que creo que todavía es mucho más incluyente y mucho más determinante. ¿Ves? La ganadería sostenible, o más bien la sostenibilidad de cualquier actividad que desarrolle hoy día el ser humano, tiene que llevarnos es al bienestar. Porque tú puedes tener, dijéramos, una ecuación en la cual lo económico sea visible y lo mantiene. Pero si la economía y el desarrollo económico no genera bienestar, no estamos siendo consecuentes con esos principios de sostenibilidad. ¿Ves? Entonces, si bien es cierto, el bienestar, y el bienestar obviamente que tiene que ser un bienestar integral, es el bienestar financiero, claro que sí, pero es el bienestar de la familia, es el bienestar de los ecosistemas, es el bienestar de los paisajes, y en conjunción es el bienestar del planeta. ¿Ves? Entonces, si nosotros no logramos generar ese equilibrio, en lo cual lo económico obviamente juega un rol fundamental, pero no lo es el todo. Y yo creo que precisamente el desarrollo económico del mundo es lo que ha llevado a la crisis, en lo cual obviamente estamos viendo la repercusión ambiental, pero no es únicamente la repercusión ambiental, es todo lo que hemos dicho, lo que estamos viendo. Tenemos unas posiciones geopolíticas cada vez más aferradas a defender elementos propios e intereses particulares, pero no estamos viendo una geopolítica global incluyente, no estamos viendo una geopolítica que realmente respete y dignifique al ser humano, mucho menos una geopolítica que apunte a que tengamos eminentemente una transacción de bienes y servicios equilibrada, con un bienestar colaborativo, con un bienestar mutuo, perdón. Entonces esto vuelve en donde el rico es más rico y el pobre es más pobre, el grande es más grande y el chico es más chico. Entonces yo creo que la crisis que estamos viviendo nos lleva a que obviamente hagamos un ejercicio mucho más profundo y miremos realmente cuál debe ser el desarrollo futuro que debe tener el planeta y la sociedad. Y ese desarrollo futuro pues, está claramente establecido en una adhesión que hicieron los países miembros de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, donde hemos adherido más de 190 países el llegar realmente a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el libreto está dado, el objetivo está mancomunadamente articulado. Lo que no estamos haciendo es la tarea para cumplir esos ODS. Entendido. Muy buen punto, Germán. Bueno, pues de verdad agradezco mucho la oportunidad de esta entrevista. Espero mantener contacto contigo para próximas actividades de Mesa Global en Colombia, en América y en el mundo, porque bien dices, todos estamos bajo el mismo techo en este planeta. Claro. Creo, Mauro, que hicimos la entrevista al revés porque debió iniciar por presentarme y creo que no me presenté. Entonces, para presentar el momento de la despedida, pues para que tu público sepa quién soy yo soy Germán Serrano Basto, soy médico veterinario. De alguna forma compartimos un espacio académico contigo en épocas muy cercanas en la Universidad de La Salle, en la ciudad de Bogotá, en este bello país que se llama Colombia, y que en el caso mío he podido liderar un proceso muy bonito, muy interesante, cuando yo creí que ya más bien me acercaba a finiquitar mi vida profesional, mi vida activa en el tema institucional y este tema de la sostenibilidad de la ganadería de la mano de una actividad tan noble se ha vuelto muy apasionante. Entonces realmente vivo con pasión lo que hago porque me gusta, no porque me obliga, no porque me toca, porque me motiva, porque siento que también la manera de alguna forma de dejar un pequeño aporte, no solamente a lo que yo hago, sino también a mis hijos y a mis nietos, porque ya tengo 2 nietos, entonces hay compromisos que son ineludibles en la vida y este es un momento de ellos donde no podemos ser menores al desafío y a la responsabilidad y al compromiso que tenemos con preservar el bienestar y garantizar que las generaciones venideras cuenten con los recursos para obviamente también ellos hacer un desarrollo en este planeta. Totalmente de acuerdo, Germán. No le podemos fallar a las generaciones venideras. Correcto. Germán, muchas gracias. Estamos en comunicación.